Les doy la bienvenida a Del Saber Hacer al Hacer Saber, un podcast sobre comunicación para universidades. Soy Manuel Bomecker y en las conversaciones que recorreremos juntos vamos a dialogar con personas que piensan, diseñan y gestionan la comunicación para universidades desde adentro. Este podcast surge de años de trabajo con universidades de América Latina, en particular con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la Universidad Nacional de Córdoba, con el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la Argentina y con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Quédense para escuchar una conversación que continúa pensando cómo se construye la comunicación para la ciencia, la educación y la innovación. Empecemos. Continuando con este ciclo de entrevistas en el cual venimos charlando con colegas, profesionales, referentes, personas que están en roles de toma de decisión en diferentes ámbitos del sistema universitario regional. Esta es una entrevista que para mí es muy especial porque es alguien con quien he trabajado en el inicio también de mi carrera dentro del trabajo con universidades, quien es hoy actualmente la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero a quien conocí como secretaria académica de la facultad, que es algo como una característica que parece que se comparte en esta facultad, que es hacer un tránsito por el área académica antes de entrar a encabezar un proceso de gestión más político. En eso, Magali, bienvenida, siempre es muy interesante conversar con vos, porque además me parece que la mirada de la gestión académica, la gestión institucional y la mirada comunicacional devuelven una mirada sobre la gestión institucional que pueden ser interesantes. Y en ese sentido, quiero empezar con tu recorrido, Magali, pensando en esta lógica desde la transición de la secretaría académica al decanato de la facultad, en tu rol de vicedecana. Bueno, ¿cómo nos podías contar ese proceso? ¿Qué descubriste? ¿Cómo ves desde ahí? Bueno, arranquemos por ahí. Bien, primero gracias Manuel por la invitación a participar de esta entrevista. Primero porque, bueno, sabes que la comunicación hasta me desvela, digamos, digamos, en el rol que cumplo y en el rol que cumplí en ese momento cuando nos conocimos como secretaria académica. En esta mención que vos decís, que es casi una cuestión corriente que tenemos en la facultad, porque nosotros también tenemos un dicho, como que si sobreviviste a secretaría académica, al resto no le temes. Entonces, y justo vale mencionar también que cuando me tocó el rol de secretaria académica, nos tocaron también los 2 años esos que tuvimos de pandemia. Así que bueno, transitamos todo eso, entonces bueno, por eso también agradecerte, digamos, esta entrevista, porque es como, bueno, repasar algunas cosas y cómo vimos la transición en esto, en una facultad que es una facultad grande, ¿no? O sea, tenemos 15.000 estudiantes, 1.200 docentes, 20 carreras entre grado y pregrado, sin mencionar más de 25 carreras de posgrado, 150 no docentes, rol entre administrativos y servicios en general, miles de graduados. Entonces, somos una comunidad grande. Y en eso el rol de la comunicación, y vuelvo a insistir, a mí es un tema que me desvela por esta cuestión de decir cómo llegamos a todos y a todas, cómo llegamos a cada uno de los estamentos, es decir, lo que le queremos comunicar a cada uno de estos grupos. Es la misma información, pero, o sea, sería el mismo mensaje, pero de forma diferente. Entonces, bueno, en eso, y siempre con esta premisa de decir, la comunicación definitivamente ha cambiado en el mundo, en los momentos en los que vivimos ha cambiado tanto, que definitivamente la comunicación de una institución como esta no puede ser la que yo tuve hace 20 años atrás cuando era estudiante, definitivamente no puede ser. Porque si no nos quedaríamos obsoletos, nos quedaríamos fuera de ritmo, de timing, de lo que la comunidad necesita. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en una transición de modificación de planes de estudio. Te dije, tenemos 20 carreras entre grado y pregrado. Ahora tenemos la transición de 11 planes de estudio de nuestras carreras de ingeniería que están modificando sus planes de estudio en este 2025. Bueno, ¿cómo comunicamos eso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el beneficio que tiene para la comunidad estudiantil?
es la misma información para un estudiante que para un docente. O sea, a ver, el mensaje es, estamos modificando los planes de estudio, se modifican, ya es una realidad. Es importante, sí es importante, por la actualización, por la acreditación, por un montón de cosas que sabemos, pero la información, el hecho que tiene que hacer cada estudiante, no es la misma, depende de la carrera, no es la misma para el estudiante que para el docente. O sea, el estudiante tiene que manifestar que se quiere modificar de plan de estudio, y el docente, o sea, el docente tiene que saber si esa modificación le impacta en su asignatura, le impacta, digamos, en qué cuatrimestre da clase o en qué cuatrimestre cada asignatura da. O sea, la información es diferente para cada público. Por eso yo digo, bueno, ¿y cómo nos acercamos a cada uno de esos públicos? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes nos lleven el apunte? Que no es lo mismo un ingresante de 17, 18 años que alguien que se está por graduar. Entonces, bueno, por ahí charlamos con la gente de comunicación. Bueno, le agregamos memes, me he puesto a leer cuestiones de teoría de la comunicación base a memes. Los estudiantes divinos haciendo comentarios de que el CM o la CM que tienen es un genio o una genia por hacer estas cosas, y unos docentes que vienen y te dicen, Magali, ¿por qué estamos publicando memes en las redes oficiales de la facultad, cuando lo que nosotros expresamos y garantizamos es una calidad académica, etcétera? Bueno, y después un montón de otras cuestiones que a qué público llegamos. Otra de las cuestiones que me desvela en este sentido es decir, bueno, tenemos que llegar a toda la comunidad interna de nuestra facultad, nuestros estudiantes, no docentes, no docentes y a los docentes, a los investigadores, etcétera, pero también somos universidad pública, ¿no? O sea, los fondos con los cuales nosotros sostenemos un área de comunicación, o sea, responden a una universidad pública. Entonces, también cómo demostramos a la sociedad que todo lo que la sociedad hace para sostenernos como universidad se cumple, ¿no? O sea, que realmente estamos formando, que sostenemos calidad. Todas esas cuestiones son las de decir, bueno, realmente hay una comunidad que si entra a nuestras redes, a nuestra página web, puede encontrar realmente la diversidad que nosotros tenemos en nuestra facu. O sea, ¿Puede? ¿Puede? Bueno, ese es el tema. O sea, puede acceder a esa información, pero una persona, digamos, en algún lugar, en el interior, una familia donde dice, a ver, mi hijo sueña o mi hija sueña con ser ingeniero o ingeniero, biólogo, geólogo. ¿Dónde se estudia? O sea, es fácil, va a encontrar rápidamente esa información. Me parece que es importante la planificación de la comunicación en una institución como esta. Considero que realmente es una herramienta de gestión, y es una herramienta de gestión si tenemos indicadores, ¿no? En esto que yo te digo, a ver, ¿realmente encuentran la información? Bueno, entonces yo con la gente de comunicación, decime cuántos accesos en la página web tienen las carreras, cuántos accesos tenés a los ingresantes. Bueno, eso cuánto impacta en decime cómo son las estadísticas a nivel internacional y nacional de cuántos accesos tiene una página de una universidad. Mando un newsletter. Bueno, accedieron a todos los links que tenemos. ¿Cuál es la nota que más les llamó la atención? Dame números, o sea, demostrámelo que, nada, las interacciones, lo que tuvimos realmente, tenemos digamos, una comunidad, o sea, el esfuerzo que ponemos en la comunicación realmente se ve reflejado en esas estadísticas, en esos números. Bueno, me Ahí quiero interesa entrar, me mucho. encanta, digo, lo llevaste a un punto donde quiero que profundicemos y hagamos varios doble clic para seguir con la mirada de lo digital. Hablas, me parece que además sos parte de una generación, digo, que llega a la gestión también con otra mirada sobre lo digital, con otra mirada sobre la comunicación, y a mí me hace sentir bien profesionalmente, vamos a decir, no, porque me parece que una discusión que yo vengo planteando en el ecosistema profesional dentro de la comunicación es el desafío que tenemos las personas que estamos a cargo de las áreas de comunicación en el diálogo con las personas que toman decisiones de gestión, en entender cuál es la función de la comunicación, ¿no? Pasamos de escuchar algunas ideas sobre mensajes, difusión de mensajes, a medir cómo interactúa la comunidad con, digamos, con la propuesta de gestión. Hay una pregunta que yo me haría después de la medición de los likes o de las métricas, es cuánta gente se inscribe o cuánta gente participa y cómo asociar los esfuerzos de la comunicación con esos resultados. Y acá va una repregunta en ese sentido.
¿qué cambió respecto de la mirada que vos tenés hoy, respecto de cuando eras secretaria académica? O digo, si vos tuvieras que decir, ok, algo que yo no me hubiera imaginado hasta que empecé a pensar en estas cosas de comunicación, puede haber sido entre antes de ser secretaria académica, ¿cuáles son? ¿Cómo evolucionó tu manera de entender la comunicación en la universidad en los últimos 10 años? Digamos, si tuvieras que pensarlo. Varias cuestiones, ¿no? Pero me parece que en esto de decir no nos podemos quedar afuera, digamos, o sea, en general el mundo, digamos, avanza en la cuestión de tecnología ya vamos a hablar si querés de inteligencia artificial, de un montón de cuestiones, nosotros como una facultad donde tenemos una fuerte rama en tecnología y todo, no nos podemos quedar afuera, digamos, o sea, entender que ya ni siquiera estamos hablando de nativos digitales, o sea, nuestros estudiantes ya pasamos esa era de nativos, antes hablábamos de nativos digitales. Y la comunicación para mí, esta cuestión que vos la dijiste y tal vez con otras palabras, que sea bidireccional. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que yo publique algo en una página web, les mande un mail o les pongo un posteo en Instagram o les pongo un afiche como era hace 20 años atrás cuando yo era estudiante, que te acercas a la facu y veías cuáles eran las fechas de las inscripciones, que la comunicación tiene que ser bidireccional, porque si no yo, o sea, no puede ser una herramienta de gestión si yo no sé si le está interesando eso, si la publicación que yo hice realmente tomó interés y digamos, si esto que vos decís, eso me implicó aumentaron la cantidad de ingresantes, hicimos una campaña más hacia el interior, a escuelas técnicas, lo que sea, ¿no? O sea, esos números se ven reflejados después. O sea, si yo después no contrasto en eso, a ver, ¿cuántas visualizaciones tuvo? ¿Cuántos me gusta tiene? Si no hago encuestas y si no hago sobre cuestiones, digamos, de esa retroalimentación, en eso es lo que yo digo, bueno, que sea bidireccional, porque si no, o sea, no cambia nada, o sea, solamente pasé de analógico a digital en el sentido que, che, te publico una afiche impreso o te lo publico en Instagram, en una historia, o en la página web, y no tengo esa información, ¿sí? Por eso a mí lo esencial es en eso, entender que es una herramienta de gestión y entender que esa herramienta de gestión la tengo si tengo indicadores, si tengo métricas y las métricas no solamente son de visualizaciones, sino de una respuesta. Entonces, si yo no tengo ese feedback de alguna manera, o sea, herramienta de gestión nada, o sea, lo único que estoy diciendo son lineamientos de lo que quiero comunicar. Entonces, bueno, por supuesto, yo aparte de la base que no sé nada de comunicación, ¿no? O sea, planteo cuestiones que son las que a mí me interesan. Y bueno, y en la base me parece que en esto, o sea, somos una universidad pública, tenemos una misión, digamos, como universidad pública, nos debemos a una sociedad que nos sostiene. Bueno, ¿de qué manera la comunicación en esos roles tan importantes o en esas, digamos, premisas tan importantes que tenemos, nos acompaña para tomar las mejores decisiones? Y las mejores decisiones no son las que yo pienso retroalimentándome sola, sino lo que la comunidad me dice que es importante para ellos. Nuestra comunidad es diversa, yo te digo, 20 carreras entre grado y pregrado, y es diversa. Y lo diverso no implica que sea difícil, es complejo. O sea, en rangos etarios, en intereses distintos. O sea, la comunidad de biología, de geología, de ciencias naturales, no necesariamente va a tener los mismos intereses que tengan los que estén más asociados a las cuestiones puramente tecnológicas de tecnicaturas de ingeniería. Pero todos terminan perteneciendo a nuestra comunidad y hay que responder, digamos, a esas cuestiones, ¿no? Me parece sumamente interesante la mirada porque quiero profundizar todavía en eso. Y vos señalas como esta herramienta importante de gestión, esa interfase que hacen las plataformas, ya sea en redes sociales, webs o lo que sea, entre la gestión y la comunidad. Si uno pudiera distinguirla, porque la gestión también es la comunidad en sí misma, ¿no? Entonces, es el lugar donde nos relacionamos. Algo que a mí me desvela en términos comunicacionales un poco tiene que ver con eso, con entender que la comunicación y las áreas de comunicación como recurso institucional terminan siendo las responsables de gestionar la relación con la comunidad, ¿no? Me parece que esa es una concepción sumamente importante para convidar en las áreas de gestión y para que los propios comunicadores profesionales de la comunicación incorporemos como mirada de la tarea que nosotros hacemos. ¿Y por qué voy a ese punto? Cuando yo llegué a la Facu, había un tipo de política de comunicación, digo, cualquier política de comunicación es una política de comunicación. Sí. Construimos
una política de comunicación específica, digamos, y hoy continúa con sus variantes. Y a mí me gustaría que vos puedas contar como una mirada de aprendizaje, como decir, bueno, cuando éramos secretario académico hacíamos esto, wow, cuando vimos que podíamos hacer, qué descubrimientos también has podido ir haciendo a lo largo de los años, más allá de esto que ya dijiste, digo, bueno, podemos medir, métrica, ¿cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron, si tuvieras que decirlo de esa manera? Creo que en general es trasladarle ciertas cuestiones, ciertos roles a la comunicación, que tal vez, como vos decías antes, que hiciéramos esta transformación en comunicación de la Facu, dependían, o sea, la política de comunicación estaba muy orientada a, digamos, a información que se proporcionaba a la comunidad. Pero información tal vez que era dificultosa de conseguir, de seguir, etcétera. Y nos convertimos ahora en, mi apreciación es una cuestión de hacer mucho más eficiente el sistema. O sea, en una comunidad de 15.000 estudiantes, si los 15.000 estudiantes tienen la duda de una inscripción, por ejemplo, o nada, que el 10% tenga la duda sobre una inscripción, despacho de estudiantes, que el docente, que etcétera, entender que a través de la comunicación podemos hacer más eficiente el sistema, porque ese personal que antes tal vez estaba respondiendo de alguna manera unidireccional y en forma casi particular a cada consulta, ahora podemos direccionarla de otra manera, ¿no? O sea, podemos a través de la comunicación generar, bueno, lo que denominamos campaña, digamos, de comunicación, en el sentido de campañas para los ingresantes, campañas para esto, donde el resto, digamos, de la comunidad, de no docentes, de general, de administrativo, pueden orientarse a trabajar en otras cuestiones. O sea, podemos hacer más eficiente el sistema, y me parece que hay una cuestión también de transparencia en la cuestión de la comunicación, de transparencia a toda la comunidad, es decir, no sé, los secretarios académicos abocados casi exclusivamente a una cuestión de respuesta personalizada de mail. No digo que ahora no existan, pero digo que eso se puede disminuir y hacer más eficiente en general a todos los recursos, porque ahora tenemos campañas de difusión, de decir, bueno, si esto no quedó claro, bueno, seguramente te va a llegar una consulta, seguramente alguien se va a acercar, pero bueno, tenemos, digamos, una planificación en la comunicación. Me parece que haces mucho más eficiente el sistema, y en esto, vuelvo a insistir, somos universidad pública, es una manera también de hacer más eficientes los recursos, ¿no? En eso me parece que es una gran ayuda Me de encanta gestión, la ¿no? mirada ingenieril, además, hablando de la eficiencia, porque, y esto siempre me gusta como confrontar las miradas que tenemos las personas que hacemos comunicación, ¿no? Porque yo trato de pensar eso desde el lado de cómo mejoraron las relaciones dentro de la comunidad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la información está más accesible, la gente puede, digo, hablaba en algún momento con Rodrigo, me olvidé el apellido, Rodrigo Bruni. de Rodrigo Bruni, hablaba en algún momento de cómo ordenar la información hizo que cayeran menos preguntas operativas en la Secretaría Académica y más preguntas de fondo, otras cosas que se puedan elaborar. ¿Cómo se hace? Quiero formular de otra manera la pregunta. ¿Qué implica, qué recursos implica para la gestión pensar una propuesta de servicios, es decir, una política de comunicación que contemple audiencias tan complejas? Pero te quiero condicionar la respuesta en un sentido, porque siempre es muy fácil decir, es muy complejo atender tantas audiencias. De una, sabemos que es muy complejo. Lo que quiero decir es, ¿qué requiere? ¿Qué te implica como vicedecana, como responsable de gestión, pero también qué le implica al equipo de comunicación atender esa diversidad de necesidades, de configuraciones, de públicos? Te lo digo como en algún sentido para hablar, si te tuviera que escuchar a otra persona de gestión que está pensando estas cosas, ¿cuáles son qué recursos implica? ¿De qué cosas no podés evitar, no podés salir? ¿Y qué cosas te demanda poder pensar esa multiplicidad de intereses, de necesidades, de responsabilidades hacia tantos públicos, ¿no? Para mí la planificación es lo esencial. O sea, si le invertís tiempo previamente, es decir, la comunicación durante este mes va a ser el ingreso. Bueno, pero no va a ser el mismo mensaje para la comunidad graduada, para los no docentes, para los ingresantes, para los estudiantes,
para los docentes, ¿sí? Ujú. Entonces, la planificación, el tiempo que le inviertas antes para ponerle cabeza a decir, bueno, listo, estamos cursando el ingreso 2025 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, o este año se implementan los 11 nuevos planes de estudio de ingeniería. La temática es la misma, pero si planificas previamente qué le vas a informar sobre los planes de la modificación del plan de estudio, qué le vas a informar a cada uno, cuál es el interés que tiene cada comunidad. Me parece que esa es la inversión de recursos. O sea, a ver, la inversión de recursos, por supuesto, tenemos un área de comunicación, tenemos una responsable del área de comunicación y ella a su vez distribuye tareas ahí, alguien responsable de newsletter, alguien responsable de redes sociales, alguien responsable de página web. Bueno, pero las reuniones son esenciales, es decir, primero, reuniones de gabinete que le llamamos nosotros, es decir, bueno, ¿cuál es la información esencial que necesitamos qué es lo que marca, digamos, este mes? Lo que está aconteciendo en la facultad. Bueno, si tenemos esa planificación, si sabemos que debemos comunicar, no sé, los newsletters los mandamos nosotros semanalmente. Bueno, ¿qué nos interesa comunicar semanalmente? Y vuelvo de nuevo a las métricas, las estadísticas. Si, tal vez yo lo planifiqué, enviamos semanalmente todo y vemos que esos mails ya, o sea, si salen con el mismo encabezado, si tienen las mismas cosas, no te lo van a leer. Bueno, a ver, los docentes, ¿dónde ingresaron? O sea, le mandé a 1.200 docentes que tengo en la comunidad, ¿cuánto es el porcentaje de apertura de ese mail? ¿Y hacia qué nota fueron? ¿A qué le hicieron clic? ¿Y cuál es la nota más leída de la...? Bueno, me parece que el recurso de pensar en la planificación de la comunicación es esencial. Y con la mirada de quién es, o sea, una mirada docente, una mirada no docente, una mirada de estudiante, una mirada de graduados, ¿no? Me parece que en eso, yo lo resumiría como la planificación en esto, y me parece que es estratégico, ¿no? O sea, y tal vez antes no estábamos acostumbrados a eso, sino que como muchas cosas, bueno, mientras van surgiendo las cosas, vamos comunicando. Uh -huh. No es eficiente. Me parece muy importante y quiero tocar un matiz sobre eso, porque hay algo que vos rescatás sobre el proceso de gestión de esos contenidos, que es planificación. Yo le voy a agregar algo para decirlo como explícitamente. Implica el decisor estratégico sentado en esa discusión de planificación, que esto a veces es una complejidad, que los equipos de comunicación accedan a la mirada estratégica de manera directa y sistemática. La mirada de referentes de la comunidad, me encanta que hayas traído eso, de decir, che, nosotros creemos que los estudiantes necesitan esto. Hey, estudiantes, ¿ustedes necesitan esto? Eso es como muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo se hace para que digo, sin que me tengas que decir ningún número en específico, pero digo, las métricas son buenas? ¿Ustedes entienden que la comunidad está accediendo, está escuchando, está participando, hay interacción? Digo, en primer lugar, ¿hay una medición positiva de eso actualmente? Ampliamente positivo. Bueno, en esto, nosotros a cada área, nosotros digo, tanto el decano como yo, cada vez que finalice el año, le pedimos un informe de gestión por cada una de las áreas. Y en particular, bueno, comunicaciones, el tema que nos interesa son los números, es decir, bueno, ¿cuánto invertimos en el envío de newsletter? ¿Cuánto invertimos en redes? O sea, y lo que decía anteriormente, bueno, compárame la tasa de apertura de una página de una universidad nacional, compáramela con otras estadísticas. Y hay estadísticas, o sea, uno puede ver sitios donde te dice la tasa de apertura, tal cuestión. Y nosotros superamos ampliamente eso, o sea, siempre las métricas, o sea, siempre hemos ido creciendo en el sentido de decir, bueno, tenemos tanto, o sea, las métricas siempre van en ascenso. A ver, no es esto de seguir modas o seguir tendencias de alguna manera, pero entender también cómo la comunidad, de acuerdo a cada estamento en el que estemos, tiene interés o va a tener ese seguimiento. Para mí es esencial eso, entender, digamos, o sea, cuáles son las estadísticas, cuáles son las métricas, y que las métricas, o sea, tal vez un reel, bueno, listo, se hizo súper viral, y etcétera, y fue importante. Hoy nos interesa que sea viral, etcétera, nos interesa que llegue a todos. Entonces, decime qué es lo que más llega a todo. Un newsletter, pero si el newsletter llega y no lo vas a abrir y tenemos esa tasa, pero la verdad que las métricas que tenemos y en esto, tasa de apertura, visualizaciones, bueno, de reposteo, etcétera, son muy buenos comparados con métricas internacionales. métricas internacionales.
Acá se van a ver algunas de esas cosas, hemos hablado algo de esto con Julieta, vamos a hablar con el Fede Salas, que hicimos diseño, que también elaboramos métricas, digamos, en esto. Quiero preguntarte, en ese sentido, considerando hoy que la facultad considera que evalúa positivamente, digamos, la gestión comunicacional, vos hablaste de un montón de elementos, de incorporar cómo se mide el newsletter, para qué sirve, a qué nota se entra, para entender qué contenido. ¿Cuáles dirías que que son tus principales desafíos en ese sentido? ¿Cuáles, como responsable de gestión, en términos de tus propios aprendizajes para incorporar eso de la comunicación o en ese proceso, cuáles fueron los principales desafíos? Y te voy a hacer 2 preguntas juntas, así. Y en ese sentido, ¿cómo se construyen canales confiables? ¿No? Porque también implica un proceso de adopción por parte de los decisores respecto de esos canales para que la gente confíe. A, ¿cuáles han sido tus desafíos? B, cómo se construyen estos canales, cómo se construye confianza en los canales en los momentos de crisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, varias cuestiones. Para mí, ¿cuáles han sido mis desafíos? Siguen siéndolo hoy, ¿no? O sea, esto es la incorporación de tecnología en general, la incorporación de, por ejemplo, de inteligencia artificial a, digamos, a la comunicación. Para mí sigue siendo un desafío. Nosotros, bueno, hace muy poquito, por ejemplo, el aula virtual, donde acceden todos nuestros estudiantes, incorporamos un bot con inteligencia artificial, donde hay un montón de cuestiones que vos ingresas, te dice, hola, bienvenido, sos ingresante, docente, etcétera. Entonces te va guiando con información que tenemos en nuestra página web para, necesitas el apunte, lo tenés acá, etcétera. Necesitas encontrar no sé, una asignatura en el aula virtual y te va indicando. Pero me parece que el gran desafío es de decir, bueno, incorporar cuestiones de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, justamente vuelvo a lo mismo para hacer eficiente el sistema. Es decir, si yo le puse mucha cabeza, recursos, tanto económicos como de personas que se pusieron ahí a ver la página web, que tenga toda la información, esto que me pregunta, bueno, pero la página web, ¿podés acceder a todo? Hay veces que a mí me pasa, o sea, necesito buscar información específica de un docente, todo, yo la debería tener, o sea, está en la página web, pero tal vez el acceso no es digamos, el mejor, el buscador no es el mejor, etcétera. Bueno, utilizar todos estos recursos de inteligencia artificial, machine learning, toda la tecnología para que toda esa información y toda la cabeza que le pusimos a la página web realmente sea, esa información existe, que sea lo más fácil para que el usuario pueda acceder. Para mí ese sigue siendo un gran desafío, o sea, la incorporación digamos, de estas cuestiones tecnológicas. El otro desafío lo mencioné antes, que a mí aún me sigue faltando esta cuestión de que sea bidireccional, o sea, realmente que yo, o sea, con la comunicación que nosotros queremos, o sea, que planificamos y armamos, realmente entender que del otro lado tenemos una respuesta. Entonces, para mí el gran desafío es eso, es decir, o sea, a mí me gustaría, o sea, estar todo el tiempo. Profundizar el diálogo, podríamos Profundizar el diálogo, pero que sea sistematizado, que sea, o sea, una cuestión de que, o sea, nada, o sea, todo el tiempo hay una cuestión de casi de big data todo el tiempo de que me estés diciendo, bueno, no, por acá no, tenemos que virar para el otro lado, menos de esto, más de lo otro. Bueno, esa es digamos, como que el gran desafío que nos falta. Entonces, bueno, mucho de lo que se ve también en comunicación de otras universidades, lo que veo, esta cuestión de pertenencia, decir, o sea, a ver, no es que sigo la red o entro o leo el newsletter, nada, porque me lo mandaron, sino porque tenés un interés genuino. Y tenés un interés genuino cuando te sentís que en esa comunicación estás representado. Si vos como estudiante, o sea, como ingresante, o sea, llevas solamente una semana y un día, y la comunicación que hace la facultad, tanto en las imágenes que representa, la comunicación, en cómo te habla, te sentís, o sea, ya es tu casa, te sentís cómodo en eso. Entonces, para mí ese también es un gran desvelo, decir, bueno, la comunicación tiene que lograr de esa manera que, o sea, si yo publico una foto @ la FCFIN o quiero enviar una nota o lo que sea, es porque realmente siento que pertenezco a esa comunidad, que representa, que esa casa de estudio es mi casa. Y para mí eso cumple un rol sumamente importante. Y lo ves en otras universidades que, bueno, que su logo, que los estudiantes, que, bueno, un montón de cosas que realmente, viste, cuando decís el orgullo, y bueno, el orgullo lo demostrás en un montón de cosas, me parece que la comunicación ahí juega un rol
Ahora vamos a hacer un clic para atrás y vamos a mirar un poco más hacia atrás, porque nosotros venimos hablando en toda esta charla sobre incorporación de tecnología, eficiencia de procesos, y voy a decir algo que un poco una perogrullada, pero digo, la digitalización es evidente que cambió la manera en la que la facultad gestiona sus procesos. Y si vos tuvieras que decir cómo impactó eso en la relación con los estudiantes, con los docentes, con el personal administrativo, con graduados, si pudieras describir cómo cambió la relación, ¿podrías hacer alguna lista? ¿Podrías describirlo? Sí, y me parece que a quienes estamos en gestión nos da, primero, nos da mucha exposición y no es la exposición como el resultado final, sino que eso nos aumenta el compromiso. Y no digo que antes no tuvieras compromiso, pero sino, a ver, en otro momento, digamos, donde la comunicación no era tan una cuestión digital, expuesta, diaria, venías, cursabas, te graduabas, alguien te daba el título, etcétera, pero de alguna manera te tenías que como ir enterando, bueno, después si quiero ser docente o si quiero, o hay investigadores, era una cuestión más de cara a cara y casi en un círculo como un poco más chico, en el decir, uy, bueno, tuve tal profe y me comentó tal cosa, o en tal asignatura, etcétera. Tal vez quede muy mal de decirlo de mi parte, pero yo cuando cursaba, o sea,